Es Diego Aguilar Monge, soy gestor de proyectos del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y hemos estado junto a la GIZ ejecutando este proyecto llamado CRU Plus, que es un proyecto para el manejo integral de aguas y aguas residuales. La semana pasada muchos de ustedes ahora me dijeron que tal vez no todos disfrutaron de algunas sesiones con expertos en distintos temas, bastante técnicos en materia de aguas residuales, y en este caso, en esta segunda etapa del programa, vamos a, o más bien voy a dar una capacitación, digamos, una especie de guía sobre la visión del ICAP, que somos especialistas en esa materia de formulación de proyectos, específicamente, sobre todo en el área de identificación, que es, digamos, la primera área y es fundamental para el tema de la formulación de proyectos. Vamos a tener 4 sesiones. Dice Karen si hay posibilidad de la primera sesión. Sí. Bueno, esta es la primera sesión de la segunda etapa. Y las sesiones anteriores también quedaron grabadas y facilitaremos, si no es que ya está por ahí, todos los materiales para que eventualmente puedan también escuchar las charlas. En esta segunda etapa, em, básicamente el objetivo es, hay varios compañeros que se están uniendo, por eso es que me trabo, porque los voy admitiendo. Entonces, en esta segunda etapa vamos a tener 4 lecciones. Hoy es la primera, son cortas, alrededor de 2 horas más o menos, poco más, poco menos, eh, sobre nuestra guía, particularmente de identificación de proyectos. Y la idea es que una vez terminada estas sesiones, que es martes y jueves, será el jueves de la otra semana, podamos eventualmente, ustedes como grupos, ya sea grupos de país y demás, eventualmente lo acordamos en su momento, también formular, ¿verdad? O ya sea individualmente o grupalmente, una propuesta de identificación de proyectos, tomando alguno en particular que crean fundamentales, eso sí, para el agua, para el manejo de aguas y aguas residuales. Em, y bueno, y podamos trabajarla más o menos durante un mes, un poquito más, y finalmente que quede como un insumo, ¿verdad? Para que eventualmente pueda ser aplicada o por lo menos, digamos, una guía para sus respectivas realidades. Dicho esto, bueno, me presento. Yo soy politólogo de formación base, estudié ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica. Tengo una maestría en gestión de proyectos del ICAP, del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Laboralmente, el gobierno anterior de Costa Rica me desempeñé como viceministro de Trabajo del área de Economía Social Solidaria y también fui presidente ejecutivo del INDER. El INDER es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural acá en Costa Rica. Entonces también estuvimos trabajando distintos proyectos, varios en temas de aguas además, en los territorios, en la ruralidad costarricense. Y bueno, ahora estoy acá colaborando con el ICAP como Project Manager, pues, de la iniciativa. Em, Ahí por aquello, por aquí está María Paula también, que es parte del equipo nuestro y también está ahí respondiendo algunas dudas y demás. Repetir a alguien más. Entonces, si gustan, voy a compartir la pantalla. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de iniciar? Pregunta técnica. ¿Pueden ver la presentación? Creo Sí, que sí. podemos verla. Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la conversación de hoy. Como les conté, iniciaremos con la confección de una guía para la formulación de proyectos. Es fundamental que en esta etapa también vayan meditando un poco, ¿verdad? Sobre cómo podemos aplicar la guía eventualmente para nuestras realidades. Adicionalmente, esta guía tiene como base un documento escrito, que son alrededor de 15 páginas, que también será facilitado para que puedan tenerlo por ahí con unas bibliografías y demás, que puede también colaborarles más adelante en sus distintos trabajos y demás. Pues vamos a ver 4 cosas. El objetivo del curso, el proyecto y su ciclo de vida, la técnica del árbol de problemas y
un panorama sobre el documento de proyecto, que es la identificación de proyecto, que es un poco el objetivo de estas sesiones. El objetivo general del curso es contribuir en la formación, fortalecimiento y actualización de un profesional para que esté en capacidad de desempeñar de la mejor manera posible las actividades de formulación de proyectos en sus respectivos puestos de trabajo dentro de las organizaciones públicas, privadas o en las organizaciones no gubernamentales responsables de generar, apoyar y ejecutar programas y proyectos para el desarrollo económico y social del país. Tenemos tres objetivos específicos. El primero es analizar las etapas que componen el ciclo de vida de un proyecto a partir de la conceptualización de lo que es un proyecto, de manera tal que se propongan iniciativas nacionales para ser desarrolladas a lo largo del programa académico. Entender la diferencia entre un proyecto a nivel de prefactibilidad y uno a nivel de factibilidad, a fin de establecer las iniciativas que se ejecuten en la institución y reconocer las herramientas disponibles para formular proyectos, haciendo énfasis en la creación de la matriz de marco lógico para la iniciativa identificada a nivel nacional. Vamos con, bueno, estos son un poco los objetivos del curso y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para ustedes, ¿cómo podríamos definir un proyecto? ¿Alguien quiere aventurarse a dar una definición veloz sobre lo que es un proyecto? ¿Alguno, alguna? ¿Sobre qué es un proyecto? ¿Qué les suena un proyecto? Inicialmente es una idea que, que se puede, digamos, ejecutar en fases para solucionar alguna problemática en específico. Súper bien, Karen. ¿Alguien más con alguna otra definición de más o menos qué es un proyecto? Hola, buen día. Un día. Pues bueno, entiendo como proyecto como esa visualización de una idea con el fin de llevarla a la práctica, materializar esa idea, ¿no? De manera que se pretendería armarlo de una manera lo más completo posible, que incluya, que considere todas las variables que deban de considerarse, que por las cuales se vea afectada, eh, o bien esas variables a las cuales atenderá para atender alguna situación. De manera que es un esquema, es una idea preconcebida, un esquema, etcétera. Buen día, gracias. Buen día, gracias. Muchas gracias, Enrique. Perfecto, no, los dos estuvieron súper bien. Una pequeña definición. De hecho, como pudieron haber visto, y en general lo van a ver un poco en la guía, hay infinidad de definiciones, ¿verdad?, sobre lo que puede ser un proyecto. En el caso del ICAP, nos gusta bastante esta definición, entendida como que un proyecto es una tarea innovadora ubicada en una zona geográfica delimitada, que incluye un análisis de antecedentes, estudios y actividades planificadas con miras a la mejor toma de decisiones sobre la inversión de recursos, ya sean financieros, humanos, materiales, etcétera, para la solución de un problema y la satisfacción de las necesidades identificadas. Es decir, em, evidentemente un proyecto es una tarea, ¿no? Es una acción que está en algún lugar, ¿verdad? Está en la tierra, digamos, está en alguna zona geográfica delimitada, que incluye efectivamente un análisis, un estudio, digamos, de actividades, de antecedentes, de contexto y demás, y todo proyecto al final apunta a la solución de un problema, ¿verdad? O la satisfacción de una necesidad identificada. Tipos de proyecto hay básicamente de todo. Em, los proyectos pueden ser empresariales, sociales, comunales, públicos, académicos, entre otros, además de contar con fuentes de financiamiento público, privado o mixto. Pero más allá del tipo y las fuentes de financiamiento propias de la iniciativa, todos tienen en común la característica de que buscan solventar una necesidad, generar un cambio en la situación actual a favor de los beneficiarios del proyecto. Creo que en eso tanto Karen como Enrique apuntaban en esa misma línea. Y este es el ciclo de vida del proyecto para nosotros en ICAP. Todo nace efectivamente de un problema
A partir de eso está la fase de preinversión, que en la fase de preinversión además está la identificación, que es lo que abordaremos sobre todo estos cuatro días de conversación. Luego de la preinversión está la promoción, negociación y financiamiento, y el ICAP, y es algo que usualmente uno no ve ni en la literatura PMBOK, ni tanto en la IPMA. El ICAP añade una interfase que se llama diseño final. Luego de la promoción, negociación y financiamiento, que vamos a conversar un poco más de eso. Luego sigue la fase de inversión o ejecución. Y finalmente la fase de operación o funcionamiento, ¿verdad? Ese es nuestro ciclo de vida del proyecto. En el caso de la fase de preinversión, en esta fase se elabora el documento del proyecto mediante los estudios, estimaciones que determinen la factibilidad y la viabilidad. El estudio de preinversión del proyecto puede tener distintos niveles de profundidad, lo que se derivará de la complejidad del proyecto y los estudios que se requieran para asegurar la factibilidad del mismo. Y para nosotros los niveles de profundidad de la preinversión son 4: identificación, perfil, prefactibilidad y factibilidad. ¿Alguno o alguna quiere aventurarse a... Bueno, primero si alguien tiene alguna duda, con todo gusto puede expresarla. ¿Alguno o alguna quiere aventurarse a conceptualizar cuál es la diferencia entre identificación, perfil, prefactibilidad y factibilidad? ¿Alguien tiene más o menos alguna guía sobre esa materia? Hola Diego, buenos días. Alejandro Buenos días. Peralta, México. Buenos días, Alejandro. Sí, gracias. Sí, mira, de alguna manera la etapa de identificación es la idea conceptual, es la idea general, a grosso modo, una línea, un concepto, yo lo considero como la etapa de identificación. El perfil, de alguna manera, se puede conceptualizar como algo más elaborado, algo más estructurado, ya definir ciertos componentes, algunos objetivos, etcétera. La prefactibilidad obviamente ya incluye análisis más profundos, por ejemplo, análisis sociales, de género, la parte de infraestructura, etcétera. Y bueno, y el estudio de factibilidad pues ya tiene todos los análisis completos, los financieros, los sociales, etcétera. De grosso modo, ¿no? Son los mismos conceptos que también maneja el Banco Interamericano, obviamente con otros nombres, pero de alguna manera vienen siendo lo mismo dentro del ciclo de la preparación de proyectos. Súper bien, muchas gracias, Alejandro. Sí, nosotros a partir de la bibliografía y demás los hemos puntualizado de la siguiente manera. Como decía Alejandro, bueno, tenemos a la izquierda, como ustedes pueden ver en la tabla, los niveles, ¿verdad? Identificación, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Y a la derecha el insumo previo, ¿verdad? De dónde nace cada nivel. En el caso del nivel de identificación del proyecto, el insumo previo es el problema o la necesidad, es decir, el impulso a hacer algo, ¿verdad? Y a generar alguna idea del proyecto importante. En el caso del perfil, el perfil nace o tiene como insumo previo la identificación del proyecto y usualmente también suma el estudio de mercado, ya para darle un poco más de robustez, un poco más de concepto del proyecto. En el caso de la prefactibilidad nace del perfil, que ya tiene la identificación y estudio de mercado, y suma tanto el estudio técnico como la evaluación financiera. Y finalmente, la factibilidad nace de la prefactibilidad y suma la evaluación económica social y la evaluación de impacto ambiental. Esa es una forma de verlo. Puede haber literatura un poquito diferente o en la misma línea, pero creo que es una guía importante para ir dándonos cuenta de qué diferencia, ¿verdad? A un nivel de otro y qué insumos requiere un nivel previo para poderse confeccionar. En el caso nuestro, nos quedaremos sobre todo en estas charlas en el nivel de identificación, ¿verdad? A partir del problema y quedará un insumo que eventualmente podrá seguir avanzando en las fases de preinversión según se requiera. También decir que no es necesario que un proyecto cumpla la factibilidad en esta línea para poder ejecutarse. Depende de la complejidad. Hay proyectos que con un nivel de perfil, por ejemplo, podrían eventualmente ejecutarse, un nivel de perfectibilidad y demás. Entonces depende un poco del tipo de proyecto y la complejidad del mismo. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Algún comentario? ¿Estamos de acuerdo? ¿O
o alguna duda sobre los niveles de profundidad. De acuerdo, gracias. De acuerdo, Enrique. Continuamos. En la segunda fase, luego de la preinversión, es la fase de promoción, negociación y financiamiento. En esta fase se negocian los recursos, principalmente financieros, para llevar a cabo el proyecto. Adicionalmente, se establecen acciones de promoción y divulgación para lograr el aporte de los actores necesarios para implementar el proyecto, así como los beneficiarios u otros grupos que se requieren apoyo o en su efecto no adversen el proyecto. El resultado de esta fase es la viabilidad del proyecto, así como los recursos necesarios para su implementación. Varios aspectos. Primero, aquí entra no solo el tema técnico, ¿verdad? Per se, digamos, de los estudios, de la preinversión, de la viabilidad financiera, sino también entra, y lo vemos mucho en los gobiernos nuestros, también un tema político, ¿verdad? Y la capacidad de eventualmente sumar actores relevantes en el proceso. Les cuento tal vez un ejemplo. Aquí en Costa Rica hubo una discusión importante en el gobierno pasado sobre el tema de un tren eléctrico. El tren eléctrico contaba con una viabilidad y demás, pero bueno, políticamente fue muy complicado, con una factibilidad, pero políticamente fue complicado obtener una viabilidad. En aquel momento el proyecto necesitaba un crédito en la Asamblea Legislativa y ciertamente ahí se complicó, ¿verdad? Un poco el tema. Y bueno, en aquel momento se establecieron acciones de promoción, divulgación, campañas y demás para lograr un poco mover la opinión pública en aquel momento, pero bueno, no, al final se complicó. Incluso con proyectos de menor escala. em, Aquí en Costa Rica también hubo hace un tiempo, como unos 10 15 años, una discusión fuerte sobre la minería a cielo abierto en la zona norte del país. Y en ese momento el proyecto tenía una factibilidad técnica, pero ciertamente nunca logró alcanzar la viabilidad, ¿verdad? Y a pesar de que se hicieron en aquel momento la empresa y demás campañas a favor, ciertamente el movimiento ambientalista y demás, y diputados y diputadas no le dieron, digamos, la viabilidad al proyecto, al final no se pudo hacer, ¿verdad? Entonces, en esta parte es fundamental no solo negociar negociar los recursos, tanto humanos como financieros, para que las cosas puedan suceder, sino también generar un ambiente, digamos, de opinión y de apoyos para que las cosas sucedan. Em, igual, tanto puede ser a proyectos grandes como también a proyectos pequeños, ¿verdad? En el caso de manejo de aguas de residuales, digamos, establecer una planta de tratamiento, por ejemplo, en una comunidad o en una zona particular, puede tener ciertamente sus adversarios, ¿verdad? Que de pronto por alguna u otra razón no lo quieren. De ahí que esta fase de promoción asegura no solo la factibilidad, que ya viene la preinversión, sino también la viabilidad social, política del proyecto. Finalmente está, bueno, seguido de eso está la interfase de diseño final. En esta fase se toman como insumos tanto la preinversión como el resultado del proceso de promoción y negociación del proyecto. Si bien es cierto, en la preinversión existía una propuesta de diseño, en esta fase puede modificarse para asegurar la viabilidad del proyecto. Adicionalmente, en esta fase se preparan los insumos como las firmas consultoras, ajustes de diseño final y demás para proceder con la fase de ejecución del proyecto. Imaginemos, por ejemplo, una carretera que se quiere hacer en alguna comunidad. Y bueno, está la idea de la carretera, tiene una factibilidad con diseños y demás. Pero bueno, de pronto las comunidades empiezan a pedir algunos cambios, ¿verdad? Para que la carretera tenga acceso a ciertas comunidades, que sea un poquito más larga, etcétera, etcétera. Se recoge en la sesión en la interfase de promoción y negociación y finalmente se adapta, se hacen algunas modificaciones en el diseño final para que efectivamente ya se logre la viabilidad propiamente del proyecto. ¿Alguna tiene algún ejemplo, digamos, de algún proyecto que eventualmente se haya formulado y en la fase de promoción haya habido, digamos, alguna discusión particular y se haya tenido que adaptar un poco antes de la ejecución? ¿Alguna tiene alguna experiencia o algún ejemplo en esa línea? ¿Alguna? Ok, entonces continuamos con la siguiente fase, que es la fase de inversión,
o ejecución del proyecto. En esta fase se procede con la ejecución del proyecto a partir de lo planteado en la preinversión, así como los insumos propios del diseño final. Durante esta etapa se toman en cuenta distintos subprocesos, como lo son elaboración del manual de ejecución, procesos de contratación y compra de insumos, ejecución física del proyecto y recepción del mismo. Adicionalmente, dependiendo del tipo de proyecto, esta fase puede traer aportes positivos como la generación de empleo, encadenamientos locales para la producción, entre otros. Es decir, en esta fase ya se hace el proyecto, se hace la infraestructura o se hace el programa o el proceso propiamente y tiene externalidades positivas como la generación de empleo y demás. Siempre se habla, por ejemplo, en nuestros países que las obras de infraestructura tienen o generan empleo y demás, y ciertamente lo hacen, ¿verdad? Entonces, muchos gobiernos en su momento para aumentar el empleo y demás, aumenta la inversión pública como una de las recetas para poder dinamizar un poco la economía, ¿verdad? Y es que ciertamente en la fase de inversión o ejecución del proyecto se generan empleos, encadenamientos y demás, y eso ciertamente nos beneficia a todos y a todas. Y la última fase del ciclo de vida del proyecto es la operación o funcionamiento del proyecto. En esta etapa se concretan los beneficios netos del proyecto identificados en la preinversión. Durante la operación del proyecto se desarrollan al menos 3 procesos fundamentales. La maduración del proyecto, el tiempo en que el proyecto empieza a producir los beneficios planteados. La vida útil, una vez alcanzada la maduración del proyecto, es el tiempo que se espera el proyecto pueda mantener vigencia en el tiempo. Y la evaluación ex post, proceso de evaluar la iniciativa en su fase de desarrollo, operación y los impactos alcanzados al finalizar su vida útil. Varios comentarios. Por ejemplo, si es una empresa o un proyecto productivo, difícilmente adquiera su punto de equilibrio, por ejemplo, durante el primer mes o los primeros 2 meses o 3 meses o incluso un año. Se necesita un movimiento, ¿verdad? Y que el negocio empiece a carburar de alguna forma para poder decir que alcanzamos la maduración del proyecto, ¿verdad? En el caso de la vida útil, por ejemplo, en materia de manejo de aguas, los acueductos acá en Costa Rica suelen tener una vida útil de unos 20, 25 años, ¿verdad? Y posterior a ese tiempo es necesario reinvertir, ya sea para optimizar el proyecto que hay o en su defecto para crear un proyecto nuevo. Entonces, los proyectos dentro del estudio técnico tienen que establecer cuál es la vida útil del mismo. Y la evaluación ex post, que aquí estamos poniendo evaluación únicamente sumando la evaluación ex post. Hay otros 2 tipos de evaluaciones. Pueden ser la evaluación ex ante, que es una evaluación del proceso de preinversión, y una evaluación durante, que es la evaluación propiamente del proceso de ejecución. Es decir, estamos haciendo una carretera que, por ejemplo, dura construyéndose un año o algo por el estilo. Ahí también puede establecerse algún tipo de evaluación para ir midiendo el avance propiamente de la obra, en este caso. Sobre el tema del ciclo de vida del proyecto y demás, ¿alguno o alguna tiene alguna duda, algún comentario? Para poder establecer una pequeña conversación en torno a este tema. Ok, continuamos entonces. Vamos a ver un poco una técnica que es fundamental para todo proyecto, que es la técnica del árbol de problemas. Ciertamente todo proyecto nace de un problema o una necesidad y tiene que ser identificado de manera certera, ¿verdad? Con el fin de que el proyecto y todos los procesos derivados del problema sean pertinentes. En el caso del árbol de problema, el primer paso para establecer un árbol de problemas es plantear el problema central. Un problema bien planteado debe contar con al menos 2 características. Su formulación es clara y entendible para los demás involucrados y no está expresado en términos de falta de una solución. Es decir, el problema, aquí se recomiendan 2 cosas. La primera es que ciertamente las personas que formulen el problema conozcan a fondo, digamos, la problemática, el contexto y demás, para poder tener una experiencia y de alguna manera una precisión a la hora de plantear el problema. Y adicionalmente,
es importante que sea un trabajo en equipo, ¿verdad? Es decir, ciertamente nosotros podemos entender el problema de una forma, pero en un trabajo en equipo puede sumarse más perspectivas y poder plantearlo de la mejor manera. Ya a la hora de escribirlo propiamente, es importante que no esté expresado en términos de falta de una solución. Aquí vemos algunos problemas incorrectos o mal planteados y problemas correctos o bien planteados. En el caso de agricultura, por ejemplo, sería incorrecto decir que no hay insumos de producción. Lo correcto es decir que la cosecha es destruida por plagas. Es decir, no es la falta de algo, no hay que poner la palabra no, digamos, al inicio. En el caso de educación, por ejemplo, es incorrecto decir que no hay profesores competentes. Lo correcto es decir que los docentes no transmiten de forma adecuada los conocimientos. Y en el caso de la mecánica, por ejemplo, es incorrecto decir que no se tienen mecánicos capacitados. Lo correcto es decir que el mantenimiento de los vehículos es deficiente. Esta parte es importante, se va mejorando un poco con la práctica también, pero bueno, creo que con los ejemplos queda claro que no deben plantearse como falta de una solución o con la palabra no al inicio, sino más bien de manera, digamos, afirmativa o de manera más, más determinada o más general, no tan específica. A la hora de desarrollar el árbol de problemas, bueno, es una técnica que permite analizar y diagramar la situación existente sobre la problemática identificada, señalando los problemas principales y sus relaciones causa-efecto. Una vez que se tiene el árbol de problemas identificado, se procede en primera instancia con el componente del árbol de problemas llamado árbol de causas. Es decir, una vez que tenemos el problema escrito y definido, procedemos a diseñar el árbol de causas. En el árbol de causas, las causas directas del problema se colocan debajo de este y de forma paralela. Posteriormente, las causas indirectas de cada causa directa se colocan paralelamente debajo de la misma. Si vemos en el diagrama, tenemos el problema central que identificamos de manera certera. Y abajo de este, de manera paralela, ponemos lo que para nosotros son las causas directas, la 1 y la 2, y debajo de cada causa se pone una causa indirecta. Aquí podemos tener infinidad de causas y también podemos tener además infinidad de causas indirectas. Lo cierto también es que hay problemas que no se resuelven con un proyecto. Por ejemplo, si el problema central estuviera relacionado con el tema de la pobreza, para dar un ejemplo, desde un enfoque multidimensional, las causas son enormes, ¿verdad? Y son infinidad de causas, desde lo económico, lo social, servicios básicos, derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto lo que puede implicar es que es necesario eventualmente, ante una infinidad de causas, realizar una cantidad de proyectos importantes y formular un portafolio de proyectos robustos, ya que el problema de pronto no puede ser atendido solo con un solo proyecto. Y bueno, este es el árbol de causas como ven acá en el diagrama. Posteriormente, de causas, en esta etapa los efectos directos del problema se colocan encima de este y de forma paralela. Posteriormente, los efectos indirectos de cada efecto directo se colocan paralelamente encima de los mismos. Adicionalmente, se incluye un efecto final que plasma las consecuencias del problema desde la perspectiva del desarrollo local, regional o nacional. Es decir, una vez hecho el problema, hecho el árbol de causas, se avanza con el árbol de efectos. Es este que está por acá. Aquí donde está el problema, abajo está el árbol de causas y se procede con los efectos. El efecto número 1, número 2, efecto indirecto, efecto indirecto, efecto indirecto. Y finalmente se diseña un efecto final, ¿verdad? Que está ligado a un efecto al desarrollo, digamos, o al desarrollo desde la perspectiva local, nacional o regional. El problema es algo más acotado a una realidad concreta y el efecto final es visto como un efecto en el marco del desarrollo, por decirlo de alguna forma. Y entonces a partir de eso tenemos el árbol de causas, el árbol de efectos y el problema y ya se puede proceder con lo que vamos a ver en otra sesión que va a ser el árbol de objetivos y finalmente eso aterriza en el marco lógico. Sobre este tema de la técnica de árbol de problemas, antes de ver un ejemplo y tener un pequeño receso, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda sobre el mismo? Sí, Dudas. Adelante, Ricky. alguna dinámica
que sugieras, que recomienden para llevar a cabo ese proceso de definir el árbol de problemas? O sea, viendo alguna reunión y cómo llevar esa dinámica, ¿pudieras explicarnos, por favor? Sí, aquí se utiliza mucho dinámicas para creación de conocimiento en grupo. Se aplica mucho, por ejemplo, el Metaplan. No sé si lo has escuchado, que es una dinámica en que hay una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el problema? Y a partir de eso, cada participante en una ficha, digamos, en una hoja, escribe para él cuál es el problema y se colocan en la pizarra. Y a partir de eso se va con los insumos de todos, se va buscando sinergias y se logra eventualmente identificar cuál es el problema central. Mismo caso en el tema de las causas, ¿verdad? Una vez identificado el problema central, vos puedes hacer una dinámica como el Metaplan, em, donde grupalmente cada participante apunta en una ficha para él cuáles son las causas del problema o una causa, y a partir de eso se visualiza, se pegan en la pizarra, se visualizan, y de ahí se va construyendo, digamos, en conjunto las causas propiamente del problema. Esa es la que yo particularmente he utilizado más y bueno, funciona bien, ¿verdad? El tema del Metaplan y demás. No sé si ya lo conocías antes, Enrique, o lo has escuchado o algo por el estilo. Bueno, así con ese nombre, no realmente. Ok. Pues he escuchado técnicas, el procedimiento SOP, creo, algo Mm. similar, sí, que se va construyendo gradualmente con la aportación, con la lluvia de ideas de las gentes. Ujú. Pero muy bien, muchas gracias por Ok. tu Sí, comentario, sí. por tu aclaración. Como les digo, esa que mencionas no la conozco, pero me imagino que es algo parecido, ¿verdad? Al final es cada participante apunta en una ficha, en una sola oración, cuál es el problema, y por eso tiene una discusión y eventualmente se logra plasmar. Em, Porque más es importante que haya un sentido de pertenencia, ¿verdad? Con el tema del problema, es decir, que de alguna forma todos se vean identificados, digamos, con cuál es el problema, por lo menos los interesados o los que están formulando el proyecto junto a los beneficiarios. ¿Alguna tiene alguna duda sobre todo ese tema del árbol de problemas y demás? Ok, lo que sigue ahora es ver un pequeño ejemplo de árbol de problemas. Uno particular de la comunidad, si gustan, hacemos un receso pequeño para que se sirvan un café, vayan un poco al baño, unos 5 minutitos y continuamos.
Listo, ahora si se gustan, continuamos. Bueno, repasando, teníamos el árbol de efectos, el árbol de causas y el establecimiento del problema central. Vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de un árbol de problemas que, bueno, el contexto es que Las Margaritas es una comunidad en los Andes, creo que está en Chile, me parece, una comunidad vulnerable, básicamente con malas condiciones en materia de casa, de empleo y demás, de violencia, de tráfico de drogas. Y bueno, ellos establecen este árbol de problemas que vamos a ver un poco detalladamente ahorita. Es importante decir que, bueno, el árbol de problemas está diseñado a partir de la realidad de ellos, ¿verdad? Y de la lucha, digamos, de la visión que ellos tienen sobre su comunidad. Por eso podemos estar de acuerdo o no con algunas cosas que de pronto creemos que que podrían ser distintas, pero bueno, es un poco lo que ellos diseñaron, ¿verdad? Para ellos, el problema central, como podemos ver en el ejemplo, son malas condiciones habitacionales en Las Margaritas. Esto es lo que ellos establecen como el problema central, por lo menos a atender en este momento. Y a partir de eso, diseñan el árbol de causas que está aquí abajo. Perdón. La causa número 1 es la alta densidad poblacional por vivienda. Y la causa número 2, puesta en paralelo, es la dificultad de acceso a servicios básicos. Una causa indirecta, en este caso, de la primera causa directa es problemas de adquisición de vivienda y el otro es oferta de vivienda existente. Y una subcausa del problema de adquisición de vivienda es la poca capacidad de ahorro que tienen las personas, la poca cultura de ahorro que tienen las personas y el desaprovechamiento de programas habitacionales gubernamentales, es decir, la ayuda social, la inversión social y demás. En el caso de la dificultad de acceso a servicios básicos, ellos establecen dos subcausas, una insuficiente organización comunitaria y una poca capacidad de gestión municipal para ejecutar, es decir, em, son causas tanto de la comunidad propiamente como de, digamos, el gobierno local o la institución pública que debería colaborar un poco más en el tema de acceso a servicios básicos. Con este árbol de causas se crea, bueno, aquí podríamos decir, por tanto, que la poca capacidad de ahorro causa los problemas de adquisición de vivienda, que causa una alta densidad poblacional, que finalmente incide en el problema, que es las malas condiciones habitacionales en Las Margaritas. Posteriormente, ellos diseñan el árbol de efectos, y ese árbol de efectos es muy particular. Un primer efecto directo son problemas de convivencia familiar. Un segundo efecto directo es un alto nivel de hacinamiento y un tercer efecto directo que es interesante es un aumento de la promiscuidad en la comunidad. Y bueno, un efecto indirecto en este caso es una mayor inseguridad ciudadana gracias al problema de convivencia familiar, un alto grado de violencia intrafamiliar y también una propensión al alcoholismo y la drogadicción en el caso de problemas de convivencia familiar. En el caso de hacinamiento y en el caso de promiscuidad, el efecto indirecto es un alto riesgo sanitario. Entonces, aquí podríamos decir que por las malas condiciones habitacionales en Las Margaritas hay problemas de convivencia familiar, lo que causa una mayor inseguridad ciudadana, un alto grado de violencia y una propensión al alcoholismo y la drogadicción. En este árbol, particularmente de problemas, se omite por ahora el problema, el efecto final que veíamos anteriormente. Ahora vamos a ver si lo podemos un poco diseñar. Ahora, sobre este árbol de problemas, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Qué les llama un poco la atención sobre este ejemplo? Karen. Yo pensaría que en los efectos hace falta uno que sea más directo respecto a la dificultad de acceso a servicios básicos, como por ejemplo propensión a enfermedades diarreicas o vehiculizadas por agua. Ujú.
porque pues hay una fuente directa que es la dificultad de acceso a servicios básicos y pues el alto riesgo sanitario sí se relaciona, pero cuando hablan de alto nivel de hacinamiento, alto nivel de promiscuidad, que es como la base de ese efecto final de alto riesgo sanitario, como que no se hace referencia al acceso a servicios básicos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Qué les parece el ejemplo? Este habla de problema en el caso de las margaritas. ¿Comentarios, dudas? Tengo otro comentario Dale. porque no sé si la alta densidad poblacional realmente es una causa o también es un efecto como de otro problema de raíz que sería como consecuencia. Para mí yo lo hubiera puesto como consecuencia porque también hay un tema ahí como de ordenamiento territorial que no es tan claro en las causas, sí, en la raíz del problema, en las causas fundamentales del problema. Ujú. Puede ser, puede ser. Vamos a ver, aquí hay algo interesante. Es que recuerden que al final podemos decir que no hay un árbol de problemas perfecto, digamos, o en su defecto, em, digamos, universal, en el que todos y todas estamos de acuerdo. Por ejemplo, para mí, aquí hace falta, o has mencionado de una manera muy general, el tema del empleo, ¿verdad? Realmente no lo mencionan un poco por acá, pero en realidad tampoco lo mencionan, ¿verdad? Como capacidad de ahorro y la cultura de ahorro. Para mí aquí debería haber un tema un poco más económico. Em, y muy posiblemente las personas o la comunidad que estaba este, formulando un proyecto y demás, estaba en el fondo formulando un proyecto de vivienda, ¿verdad? De alguna forma. Por eso es que enfocan todos sus esfuerzos en señalar el tema habitacional, ¿verdad? Para eventualmente buscar un proyecto de vivienda. Y está bien, es legítimo, ¿verdad? Pero yo sí veo particularmente en este caso un pequeño sesgo hacia esa línea. Yo creo que la alta densidad poblacional eventualmente también podría verse como un efecto, eventualmente. Em, Adicionalmente, me parece que aquí hay un tema moral también, ¿verdad? El aumento de promiscuidad y demás refleja un poco digamos, los valores, ¿no? De las personas que particularmente están haciendo este tipo de problemas, ¿verdad? Yo particularmente no hubiera puesto tanto eso, hubiera puesto tal vez un poco más lo que señalaba Karen sobre el tema de la dificultad de acceso a servicios básicos, pero bueno, para ellos un efecto era ciertamente el aumento de la promiscuidad y bueno, y se respeta, ¿verdad? Pero sí, Karen, de acuerdo, creo que esto podría eventualmente este, irse para arriba. em, con una redacción un poco distinta, ¿verdad? Porque la alta densidad poblacional tiene algunos efectos, más que, o sea, es la causa de algunos efectos, entonces tal vez haber puesto efectos un poco más arriba. Sí, de acuerdo. ¿Otro Es que comentario, creo duda? que depende un poco de quiénes sean los actores que están construyendo el árbol de problemas. Así Generalmente es. cuando son las comunidades las que lo hacen, es bien diferente cuando lo hacen las instituciones y comparar los dos ejercicios puede ser bastante, pues digamos, enriquecedor del ejercicio, porque no es solo la visión institucional, sino también de las comunidades que están afectadas por la problemática, cómo la ven ellas, que a veces desde las instituciones se le escapan problemas que la comunidad siente como críticos y que para la institucionalidad parecieran no ser relevantes. O viceversa. Por ejemplo, esta es la clase en inglés. Ayer teníamos la clase de esto en una sola clase en español. Ayer la teníamos en inglés. Y un participante decía que para él un efecto, digamos, importante acá era que em, sí aumentar el gasto público, ¿verdad? O la inversión pública. Ciertamente es así, ¿verdad? Si eventualmente el gobierno, en este caso, quiere atacar el problema, y posiblemente tenga que aumentar la inversión pública. Pero ese es un efecto desde la institución, no es un efecto desde la comunidad, es decir, a la comunidad no le interesa, digamos, o no es un problema para ellos que el gobierno tenga que
aumentar la inversión pública, pero desde una perspectiva pública sí, ¿verdad? Sí, sí es un problema. Entonces, muy posiblemente, si hiciéramos ese ejercicio de que fuera el gobierno, digamos, quien hiciera el árbol de problemas, posiblemente sí veríamos como un efecto gubernamental el tema del gasto público o la inversión pública, ¿verdad? Entonces, ciertamente es muy interesante lo que vos también señalas. ¿Más preguntas, comentarios sobre este árbol de problemas de las margaritas? Hola, Diego. Yo creería que no están dimensionando otra vez el impacto en la educación, en la formación de los niños, cómo estas malas condiciones también afectan tal vez su propio desarrollo cognitivo y su desempeño escolar. Creo que eso no está considerado ahí. Gracias. De acuerdo, me parece que está señalado un poquito como una causa, digamos, si vemos la educación como un acceso a servicios básicos, pero ciertamente como un efecto no. Este árbol de problemas, cuando lo diseñaron, ciertamente está muy pensado en un proyecto de vivienda, ¿verdad? Este, como les decía ahora, digamos, si esto fuera ¿cómo decirlo? Un árbol de problemas sobre el tema de la vulnerabilidad o la pobreza o demás de las margaritas, tendría una infinidad de causas, ¿verdad? Y también una infinidad de efectos, lo que significaría una infinidad de proyectos también. Ellos particularmente sí lo enfocaron en el tema de vivienda, posiblemente están buscando un proyecto de vivienda, a partir de eso lo buscan así, pero de acuerdo, aquí hay otros temas que pueden también sumarse, digamos, otras problemáticas, otros efectos, ¿verdad? Que podrían sumarse. Por ejemplo, aquí podría haber un efecto indirecto aún más de la propensión al alcoholismo y drogadicción, que es la decisión escolar, digamos, eventualmente, o el tema de violencia. Ahora bien, en este árbol de problemas falta el efecto final, ¿verdad? Que es el efecto de desarrollo, por decirlo de alguna forma. Para ustedes, ¿cuál podría ser un efecto final en este caso? El caso de las margaritas. ¿Alguna sugerencia de efecto final o un efecto de desarrollo, por decirlo de alguna forma? Por ejemplo, un efecto final en este caso podría ser una baja en la calidad de vida de la población de las margaritas, podría ser un bajo índice de desarrollo humano, por ejemplo, en la población de las margaritas. Es decir, el efecto final al final está pensado desde la perspectiva del desarrollo, de alguna forma. Si gustan, continuamos. Y vamos a ver un poco lo que contiene de manera general, luego vamos a seguir abarcándolo después. ¿Cuáles son los componentes propiamente de la identificación de proyectos? Y cada uno de estos componentes vamos a ir viéndolos estas 4 sesiones velozmente. Y eventualmente se espera que cuando hagamos el trabajo en grupos o individual, también, ¿verdad? Sea de alguna forma también abarcados en el documento. El primer componente de la identificación de proyectos es el análisis de antecedentes del proyecto, que aquí además vamos a hacer un pequeño análisis de involucrados. El segundo componente es la identificación del problema, que es lo que estamos conversando hoy. Todo el tema del árbol de problemas, árbol de efectos, causas y demás, coadyuva en la identificación del problema. Luego de eso, las alternativas de solución. Luego, la selección de la alternativa de proyecto, objetivos generales y específicos, la justificación del proyecto, las estrategias de desarrollo relacionadas. Y finalmente, la identificación termina con 2 cosas: la disponibilidad actual y futura de recursos y la matriz de marco lógico como un esfuerzo para consolidar los componentes de la identificación, que además nos dará indicadores de medición y monitoreo para los pasos siguientes. Estos son un poco los componentes desde la perspectiva de CAP de identificación de proyectos, y vamos a irlos viendo generalmente en las próximas 2 o 3 sesiones, y finalmente se espera que también ustedes puedan desarrollarlos, ¿no? Con alguna iniciativa propia eh, ya en el contexto particular. Sobre ese tema, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta?
Y en general, sobre la presentación del día de hoy, ¿alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre lo que hemos conversado hoy? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Comentario, dudas? Pues muy interesante en lo personal. Me gusta mucho esa perspectiva desde el análisis de los problemas, la identificación de sus causas y de sus efectos, pues lo cual va a ser va a darle mucha base al proyecto que se vaya armando, le va a dar una muy buena perspectiva y lo va a fundamentar finalmente, ¿no? Así que muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Juan Andrés. Hola Luis, ¿cómo te va? Buenos días. No, muy interesante la presentación, la forma metodológica en la que uno puede realizar un árbol del problema. Siempre es bueno tener diferentes perspectivas metodológicas de cómo realizar una y me pareció muy interesante la aproximación presentada. Te agradezco mucho la presentación. A usted, Juan, muchas gracias. Bueno, compañeros, estaríamos por hoy. Nos veríamos el jueves. Igual, una clase de más o menos una hora, hora y media. Creo que el jueves nos toca ver el tema de árbol de objetivos, que al final el árbol de problemas se transforma en un árbol de objetivos y el árbol de objetivos se transforma al final en en el marco lógico, además de otros aspectos por ahí sobre alternativas y demás. Entonces, bueno, agradecerles a todos y a todas su atención. Nos vemos el jueves. Y bueno, que pasen un buen día y una buena semana. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Muy Buen amable. día a todos. Muchas gracias. Saludos. Buen día a todos. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta otro día. Gracias, feliz mañana. El jueves.